Puede estar dejando pasar a todos. A Listo. ver, Ya. ¿puedo verme? Sí, sí se puede ver. Bien, empezamos, Junior. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de la ONG Proyecta y con auspicio de la Universidad Nacional de Piura, vamos a desarrollar la charla programada para el día de hoy, que lleva como título Autómata, la conducta detrás de la conciencia. La presente charla es a cargo del licenciado en Psicología Jorge López Parra. El licenciado en Psicología Jorge López Parra es profesional en el manejo de herramientas para la atención y tratamiento psicológico, así como para la enseñanza. No olviden que al final de la presentación se estarán atendiendo sus preguntas y o dudas y pueden dejarlas en la sección de preguntas de la plataforma Microsoft Teams. Licenciado López, lo dejamos en el uso de la palabra. Bien. Muy buenas tardes con todos. Bueno, buenas noches. Me presento, Jorge López. El día de hoy tengo el gran gusto, el agrado de brindarles un tema muy importante, muy interesante a la vez, ¿no? Como lo ven, el título es Autómata, la conducta detrás de la conciencia. Y bueno, quiero dar énfasis, ¿no?, a esta imagen con la que empiezo. ¿No? Pueden percatarse de que es una muñeca, ¿no? Una muñeca autómata de Jacket, que es así un inventor, ¿no?, de la época de hace mucho tiempo. Estas muñecas estaban hechas prácticamente de puro fierro, ¿no?, de máquinas, de engranajes y una serie de más artefactos que permiten que éste esté programada para realizar actividades establecidas, ¿no? En el caso de estos muñecos era para realizar dibujos o escritos, ¿no? Bien. Comienzo con esta frase de Frederick Skinner. Dice, el verdadero problema no es si piensan las máquinas, sino lo hace el hombre. Pregunto yo, ¿cuántas veces hemos realizado cosas sin la mínima intención, ¿no?, de reparar en ello, es decir, de pensar qué es lo que he hecho en ese momento, ¿no?, ni cómo me he sentido después de haberla realizado? Simplemente estamos de aquí para allá en la vida cotidiana realizando actividades, ¿no?, como la vida laboral, la actividad laboral, la vida familiar, amigos, tal vez alguno que otros actividades de ocio. Y bueno, ahora menos, ¿no?, por el motivo de la pandemia. Entonces, todas esas actividades que las llevamos día a día, le estamos realizando de una manera mucho más automática y mucho más limitada, programada, de lo que antes era, ¿no? Quiero hacerle unas dos preguntas acá. ¿Eres realmente tú quien actúa o tu cuerpo? En esencia, ¿has llegado a pensar si es que tu cuerpo tiene mente propia? Son dos preguntas claves de la vida de hoy
¿no? Y también de la época pasada, y en todas las épocas, y que siempre será así, ¿no? ¿Es realmente tú quien actúas o tu cuerpo? ¿No? Les dejo para reflexionar después de haber analizado una serie de información acerca de la conducta. ¿Bien? Bien, pero antes, para hablar sobre la conducta, vamos a ver algunas definiciones. En primer lugar está esta, que es la más actual, ¿no? De la RAE, que trata sobre un conjunto de acciones con que un ser vivo responde a una situación. Bueno, esta serie de acciones, ¿no? tienen cabida frente a estímulos también específicos. Y todos estos estímulos específicos se procesan, se interpretan y de ahí se manifiestan, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Ha tenido que haber un intermediario para ello. Y pues está el cuerpo. En ese caso podemos decir que todas estas conductas, o bueno, la conducta, son actos que comprenden también el cuerpo biológico, ¿no? Nuestro cuerpo, en el caso de los seres humanos, y cada uno de los procesos, ya sea químicos, eléctricos, como lo menciona ahí, o glandulares del organismo, ¿no? ¿Y por qué me quedo acá? Porque hay varios modelos también que te explican acerca de la conducta o comportamiento humano. Sin embargo, a veces dejan en claro que no solamente es la mente la que interactúa, ¿no? O en la cual estamos percibiendo, aprendiendo, sino el cuerpo mismo, el que nos lleva a realizar actos de los cuales no estamos conscientes. Pero esto, ¿por qué sucede? A ver, vamos a revisar algo de la literatura. La conducta, así como los productos o los resultados, son dos cosas distintas. El caso de pestañear o el caso de bostezar, hasta el caso de pensar, ¿no? Son conductas que se manifiestan. Unas no son notables y otras sí. Una se le dice conductas privadas, ¿no? En secreto, y las otras son conductas manifiestas, como pueden ser observables, ya sea el correr, ya sea el bostezar, ya sea el pestañear. Pero aquí me detengo y quiero hacerles esta pregunta otra vez. Si estudio eficaz, o bueno, si estudio efectivamente durante un semestre y tengo un sobresaliente, ¿habré realizado una conducta o es que habré hecho solamente un proceso para poder llegar a dicho objetivo? ¿Cuál de los dos es la conducta inicial y cuál de los dos es la respuesta, es el producto final? Frente a ello podemos ver que la conducta puede manifestarse de diversas maneras. Desde el momento en que nosotros estamos durmiendo, un acto básico del cuerpo, que aquí lo explicaré, así como también cuando comemos, ¿no? O cuando estamos leyendo algo. Todas esas conductas, algunas son privadas y otras son manifiestas, observables en este caso. Y es ahí donde el psicólogo, en este caso nosotros, y la ciencia en sí, permite cuantificar estos actos y poder dar un resultado, un balance, una forma cualitativa de explicar el comportamiento humano, ¿no? Sin embargo, ese estudio lo realizamos nosotros. Pero ¿qué hay de la gente que está a nuestro alrededor? Que cotidianamente la vemos, pasa al frente de nosotros y realiza las actividades como siempre suelen hacerlas. ¿Es que acaso ellos las estudian? ¿Estudian sus conductas? ¿O al menos se percatan de cada una o de alguna de ellas? Al menos durante el día. Y si es que no es en el día,
en ese preciso momento en el cual tal vez estén realizando una acción importante o algo significativa, ¿no? Aquí podemos ver varios modelos. Entre el que tenemos es el más abordado por los psicólogos, que es el del acondicionamiento clásico y el operante, ¿no? De Pavlov y de Skinner. Asimismo, también tenemos el de las necesidades básicas de Abraham Maslow, ¿no? Y también pues la que está basada en los procesos neurobiológicos del cuerpo humano, ¿no? Como podemos verlo ahí, en la imagen central, que es la que más me importa, perdón. Que es la que más me importa del cerebro, que está oculto. ¿Por qué he colocado el cerebro atrás de la otra imagen? Lo he hecho con el fin de dar a conocer que estos procesos neuronales muchas veces, o bueno, la mayoría y la gran parte del tiempo pasan desapercibidos, ¿no? Al menos en el hecho de que observo una persona o converso con ella y lo hago de manera tal en que quiera hacerlo, en que piense lo que estoy hablando y en que mi cuerpo esté reaccionando tal cual corresponde, ¿no? En el condicionamiento clásico que vemos a la parte izquierda, donde está el perrito, trata sobre el estímulo y la respuesta condicionada, ¿no? Viene el sujeto, se le pone la comida y va a hacer por hecho fisiológico que va a salivar, ¿no? Empieza a salivar, su cuerpo empieza a manifestar, ¿no?, una necesidad básica de la nutrición, que es una función básica del ser humano, así como otras más, ¿no? Entonces, una vez que tiene el estímulo presente, se le retira el estímulo y se le agrega un efecto condicionante, un estímulo condicionante. Y frente a esto, el perro no va a salivar, obvio, ¿no? Solamente se le toca una campanita, solamente llega. Sin embargo, si se le coloca la comida a la vez, vamos a hacer que este perrito también salive al mismo tiempo. Entonces ahora, cada vez que toquemos la campanita, el perrito relacionará el hecho de la comida con la campanita y de tal forma, o de tal modo, que este saliva al momento de escucharla. Entonces hemos llegado a hacer que ese estímulo condicione al perro, ¿no? Tenemos el de la mano derecha, el de Abraham Maslow, así como también de Vygotsky y otros modelos que te explican acerca del aprendizaje social del ser humano, ¿no? Que no solamente es las cosas que están a nuestro alrededor como lo explica o como lo refiere Skinner y Pavlov, sino que somos como una tabla rasa que venimos al mundo para aprender y absorber todas aquellas conductas que podemos ver hasta cierta edad, ¿no? En donde ya empezamos a tener pensamientos más concretos y ya más autónomos. El que resalta más es el de la teoría de las necesidades o de la pirámide de las necesidades básicas de Abraham Maslow, porque en ella te indica una serie de cosas acerca de la parte instintiva o primitiva del ser humano. Algo que tiene que ver con el perrito sobre la salivación. Y eso es muy importante de saberlo porque tener en cuenta que el alimentarnos, el dormir, ¿no?, el de socializar, así como también el de otras necesidades básicas reproductivas, son netamente importantes. Es sustancial de que el hombre llegue a satisfacerlas
para su óptimo desarrollo también, ¿no? Entonces, a partir de estas necesidades es que el ser humano tiende a actuar. Y sinceramente, frente a muchas investigaciones a base de la neurociencia, explican, ¿no?, que todo el sistema dopaminérgico, así como los diversos neurotransmisores y hormonas que son distintas, influyen bastante en el actuar del ser humano, ¿no? Sin embargo, no está todo dicho, porque es ahí donde nosotros entramos a tallar, en que cada una de las acciones que lleguemos realizando durante el día o durante nuestra vida, toquemos un poquito de luz, ¿no? Y preguntándonos a nosotros mismos de qué es lo que estoy haciendo, de qué es lo que estoy pensando, de qué es lo que estoy sintiendo. Todas esas preguntas nos van a hacer a nosotros de a pocos ir dándonos cuenta acerca de nuestras conductas. Por ahí era el título, ¿no?, de Autómata, la conducta detrás de la conciencia. Para no extenderme más en estos modelos, es algo básico saber, ¿no?, que el estímulo, ya sea aquí menciona estímulo emocional, pero la verdad que es el estímulo, ya sea condicionante de nuestro entorno, ¿ya? Lo percibimos y esto se procesa en varias partes subcorticales del encéfalo, ¿no?, de nuestro cuerpo, perdón, de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro comprende, en nuestro encéfalo comprende tanto el cerebro, que es esa masa que se ve ahí, así como también un tronco encefálico, que es parte de la médula espinal, ¿no? Y en la parte intermedia entre los dos, ¿no?, el cerebro límbico, que comprende una serie de órganos que también son partícipes en la segregación tanto de hormonas como de sustancias que nosotros solemos, ¿no?, segregar, y de ahí con eso, frente a los estímulos, reaccionar. Todo ese proceso que se ve ahí, se realiza en esa zona subcortical, dando por hecho una conducta física, ¿no? Pero al mismo tiempo un aprendizaje cognitivo. De esa forma, todos aquellos estímulos que nos rodean, todos los estímulos circundantes, así como también nuestros procesos biológicos y también nuestros pensamientos, ¿no?, o las ideas que se han ido formando, harán un conjunto, convergerán, unas que otras harán choque, ¿no?, pero darán por resultado una conducta. ¿Y por qué digo choque? Voy a profundizar más esto a partir de este enunciado. Dice: aquí no solo hay gente discreta y bien educada, algunos son unos sotes de poca crianza que se alivian matinalmente con gargajos y ventosidades sin pensar quién está al lado. Verdad es que durante el día obran de la misma conformidad y no hay nada que hacer contra esto, ¿no? Día a día vivimos con esto. Entonces, en algún momento del día nos hemos preguntado qué es lo que quiero, o al menos hasta este día quisiera saber cuántos han preguntado qué es lo que quieren realmente, lejos de la crianza, ¿no?, de la influencia de la crianza, lejos de ya sea los procesos que estén pasando biológicamente, posiblemente en la adolescencia, muchos otros pasados ya los 20 años, así como también de los estímulos o de las personas circundantes que constantemente tenemos relación, ¿no? Entonces,
lejos de eso, del pasado, del presente y de lo que somos, ¿no? Biológicamente, se han preguntado qué es lo que quieren, ¿no? Si de verdad están haciendo lo correcto, si de verdad es útil, si es que posiblemente están despertando más adelante, si es que posiblemente despertarán enfermedades, o tal vez se han preguntado si es que por parte de sus padres tienen alguna herencia genética maliciosa que por ahí tal vez de todo ni se manifieste más tarde, ¿no? Y es que muchos de nosotros pasamos el tiempo así, toda la vida. No tomamos o no somos conscientes de aquello que somos realmente, ¿no? Llegamos a esta parte donde dice los efectos de la conducta autómata. La normalidad y la anormalidad. Comenzaré diciendo acerca de los tres niveles por los cuales el ser humano se rige, o sus mundos. Mundo emocional, mundo cognitivo, ¿no? O al menos ese aspecto cognitivo en nosotros, el aspecto cognitivo, el aspecto emocional y el aspecto físico, ¿ya? Como pueden ver en esa imagen, está un robot, está hecho de puro metal, prácticamente está programado, ¿no? Y está regido por una serie de leyes, ¿no? Que son intrínsecas en su cuerpo. Bien, en este caso no es un ser racional como nosotros. Y en ese caso tampoco tiene una serie de órganos que puedan permitirle sentir, ¿no? Tener sensaciones. Entonces, esta máquina no nos representa. Si es que llegáramos nosotros a pensar sobre lo que somos realmente, quiénes somos, qué hacemos, ¿no? De lo contrario, será lo mismo. Seremos seres autómatas en donde lo único que hacemos serán actividades programadas y más que eso limitadas y peor aún, sin ganancia alguna de experiencia, ¿no? De experiencia tanto emocional como de experiencia de aprendizaje cognitivo. Entonces, pongámonos a pensar un poquito si es que las nuevas normalidades de la actualidad que rigen nos favorecen o peor nos dañan. Si es que esa utilidad que nos da es suficiente o si es que de verdad es utilidad, ya sean las modas, ya sean las creencias, ya sea la herencia cultural, ¿no? Y diversos términos que podrían entrar a detallar bastante dentro de la psicología social, ¿no? Porque justamente somos seres sociales. Entonces, pongámonos a pensar si es que esa normalidad o esa nueva normalidad nos ayuda, nos favorece. La normalidad trata acerca de todas aquellas acciones clínicamente correspondientes al aspecto al que pertenecen. Es decir, si es que voy a realizar el acto de comer, pues debo ir a comer, ¿no? Y cumplir ese rol de nutrición, ¿no? Otro es cuando tengo que leer, ¿no? Y si es que me pongo a leer, debo hacerlo de manera fluida, ¿no? Sin interrupciones, sin algo que tal vez esté despertando en nosotros alguna inquietud, ya sea duda o ya sea inquietud motora, y etcétera, etcétera, que también son indicadores patológicos, ¿no? Otro es que al momento de ser un evento de risas, de alegría, expresemos esa risa y alegría como debe ser.
Asimismo, si es que es un hecho de las relaciones sociales, ¿no? Expresar tal cual, ¿no? Las emociones. Esa es la normalidad. Que cada acto corresponda al aspecto que le pertenece, ya sea a nivel físico o biológico, ya sea a nivel emocional o ya sea a nivel de pensamiento o cognitivo. La normalidad sería que si estamos en un velorio, nosotros empecemos a reír. Y de manera constante. Uy, hay que preocuparnos. No es una cuestión solamente de pasarla bien, ¿no? Y de que decir, ah, no, fue un momento, se me chispoteó y empecé a reír, ¿no? Hay cuestiones escondidas, inconscientes, que salen a la luz. Otra es, si es que estamos en un momento de alegría y júbilo, pues riamos, ¿no? Y lo expresemos facialmente, corporalmente, ¿no? Podemos sentirnos bien, pero no nos damos el lujo de poder sonreír. Estamos, o si no, con el cuerpo rígido. Pues pese a que tal vez conocemos o identificamos ese evento y esa situación de alegría, de la emoción, ¿no? De la emoción de la alegría, no nos permitimos expresar. Entonces, esas incongruencias que suceden forman todo un conjunto de actos anormales, disfuncionales, que a la larga en nosotros generarán consecuencias no graves, bueno, en algunas situaciones sí graves, ¿no? Pero que de verdad nos interrumpirá, nos dificultará muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Ya sea a nivel laboral, ¿no? A nivel familiar, etcétera, etcétera. Bien, en este punto vamos a tocar algo importante. Cuando hablé sobre la anatomía de la conducta, acerca de los procesos neurobiológicos que suceden en nuestra cabeza, hago énfasis, y bastante énfasis, en la distribución de las tareas de dichas funciones. ¿Qué quiero decir? Que en el cerebro hay niveles, hay órganos, ¿no? Que cumplen las funciones tanto de segregación de hormonas y neurotransmisores que permiten esas reacciones en nosotros, ¿no? Frente a un estímulo. Así como también algunas que de por vida estarán vigentes, como, ¿no? La formación reticular, ¿no? En donde yace ahí el estado de alerta, de vigilia, el cerebelo y demás partes del cerebro que cumplen funciones estrictas. Así como la corteza prefrontal, ¿no? En donde también cumple funciones motoras muy marcadas, y como también de la ética y la moral, funciones ejecutivas, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces se menciona, no, mira, la conducta es esto y simplemente sucedió y ya está, y no sabemos de dónde se originó. Por ejemplo, se han hecho estudios, ¿no? Y se ha visto los resultados de que desniveles de dopamina, así como otros neurotransmisores, pero exactamente de dopamina, nos genera, ¿no? Esos impulsos de riesgo. Nos impulsan a realizar actividades de riesgo. De la misma manera, nos impulsa a realizar actividades que nos den placer, ¿no? Búsqueda de sensaciones. Entonces se dirán, ah, ¿por qué unas personas son más impulsivas, más coléricas? Bueno,
su sistema biológico también está programado de dicha manera, ¿no? Tampoco es que le echen la culpa a su cuerpo, ¿no? Ni a su composición, ni a cómo nacieron, no. Sino que esto sumado frente a otros factores sociales se ha ido marcando más, ¿no? Entonces, es ahí donde quiero resaltar bastante la importancia de conocer el cuerpo, ¿no? Y de conocer lo que hacemos con este. Pasamos a esto. Los efectos. Estos efectos pueden notarse o indicadores como la dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, con exclusión de las actividades de ocio y las amistades, no atribuibles a necesidades económicas evidentes, ¿no? Constantemente estamos yendo y viniendo del trabajo, o así, ¿no? Laborando virtualmente, ¿no? Sin darnos cuenta que nuestro cuerpo necesita actividad, necesita tomar agua siquiera, necesita distraerse, ¿no? Estirarse y otras cosas más. Eso se va acumulando, el cuerpo mismo va a llegar a un punto donde te va a decir, oye, ya, muévete, necesitas salir, ¿no? Otro es la búsqueda de sensaciones. Bueno, constantemente tenemos ya experiencias pasadas en donde esto ha sido muy de mucha preferencia para nosotros, ¿no? A partir de que pasamos por la adolescencia, justamente porque hay ajustes hormonales en el cuerpo en donde tienen que llevar, o bueno, tiende la persona a realizar actos impulsivos, ¿no? Y que le generen placer, ¿no? Entonces, si nos quedamos ahí en esa parte y decimos, no, la vida es una, hay que disfrutarla, oye, hay que tomar unas chelas y hacer esto, no. Cuidado, porque se puede realizar, se pueden hacer, pero con control, ¿no? Y sabiendo lo que te está haciendo daño, que no, lo que te es útil, lo que no, ¿no? El desconocimiento de emociones, pues prácticamente llevamos una vida entera saludando a todas las personas sin ni siquiera saber expresar bien ese saludo. Dicho de otra manera, decimos hola. A veces tendemos a solamente dar la mano, es decir, verbalmente, pero la cara no dice lo mismo, ¿no? El cuerpo no dice lo mismo. O al revés, también el cuerpo puede exagerar y sin embargo la forma en que lo dices no tiene sentido que lo digas, porque no hay coherencia, ¿no? Entonces te pregunto yo, oye, ¿cómo te sientes? No sé, me siento, nervioso. Ok, nervioso es un indicador corporal porque se evidencia que tienes movimientos constantes, ¿no? Que estás realizando movimientos constantes con las piernas, con las manos. Sin embargo, te he preguntado sobre una emoción. ¿Cómo te sientes? Ah, triste, preocupado, avergonzado. Es muy complicado identificar esas emociones y más aún evocarlas, así como aceptarlas. Otra es la dificultad para expresar emociones adecuadamente, ¿no? Como lo mencioné, estamos saludando y saludamos mal, ¿no? Estamos en un lugar donde debemos reír, lloramos. Nos sacamos la lotería, lloramos. Congruencia entre el cuerpo y tu emoción, no deberías llorar. ¿Por qué? Ahí hay una anormalidad. Sin embargo, la coyuntura actual
pasa por desapercibir esas cosas y se sumerge en un mundo emocional idealista e irreconocible de las mismas emociones. Otra es las alteraciones en el estado de ánimo, pues, ¿no? Que conjuntamente con el cuerpo desequilibrado, te desequilibra también esa parte límbica en donde te estás segregando. Y mientras más pasan los años, más desequilibrado estarás, ¿no? Aplanamiento de las emociones, que por el hecho de estar constantemente racionalizando, pensando, planificando, en algunos tipos de personas, ¿no? Con un tipo de personalidad distinta, se equivocan pensando constantemente y atribuyéndose que esas creencias o esos pensamientos son correctos. Ahí vamos una más, a un indicador más que son los pensamientos irracionales. Ahí le colocamos, ¿ya? Pensamientos irracionales. Y le sumamos otra, disonancia cognitiva, en donde pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra cosa más, distinta o mucho más, o algo parecido, pero nada que ver. La impulsividad y dificultad para planificar el futuro. Claro, pues tendemos a realizar las cosas en el acto ahí, en el momento en que está el estímulo presente, y nuestro cuerpo tiende a expresarlo, ¿no? Sin ningún filtro, ni por el pensamiento, ni por la emoción, ni generando un acto reflejo de qué es lo que sentirá esa persona, ¿no? Eso también nos dificulta el hecho de poder estar proyectándonos o generando o haciendo proyectos, planificando proyectos, porque constantemente estamos pensando en el futuro, en el otro caso de personas, ¿no? Todos estos son indicadores de patologías que le atribuimos a la conducta autómata. Todos estos actos son atribuibles a la conducta autómata, ¿no? Detrás de la conciencia, la conducta detrás de la conciencia. Para ir terminando, antes de pasar a las recomendaciones, daré una breve reflexión. Últimamente, en el año 2020 se han hecho algunas investigaciones y postulaciones teóricas sobre el comportamiento humano, que tiene que ver con de qué manera aprende más o de qué manera se manifiesta más la conducta, ¿no? No de manera condicionante, como es en el medio en el que estamos, o de manera biológica, ¿no? Ni tampoco de manera social, frente a estímulos emocionales. Estos planteamientos sugieren que el cerebro es uno solo, la forma en que opera es uno solo, ya sea tanto desde los órganos que generan o segregan aquellas sustancias que de alguna manera alteran, ¿no? Nuestros estados de ánimos, lo alteran para bien o lo alteran para mal, ¿no? Dependiendo del estímulo y de la gravedad en que se encuentra, digo, de la situación en la que se encuentra. Entonces, trabaja al unísono, muy distinto a algunas teorías que se planteaban del cerebro reptiliano, del cerebro emocional y del cerebro cortical. Todos los mamíferos lo poseemos, ¿ya? El único indicador de evolución en ese caso es sobre la reacomodación neuronal que ha habido en esto. Soy psicólogo y expreso acerca de lo que es la conducta, pero también en base a la biología, porque es la ciencia también de lo observable, ¿no? Pero también la ciencia de lo inobservable. Entonces, desmintámonos de una vez, ni tampoco justifiquemos que las acciones que realizamos de manera automática, cotidianamente, por mera programación ya social que tenemos desde pequeños,
Y también desmintámonos y dejemos de excusarnos en el hecho de que el entorno nos cambia, perdón, nos modifica, nos cambia y es el último o un factor determinante. Puede hacerlo, puede afectarnos, pero no es un factor determinante. Somos dinámicos y de esa manera llevaremos nuestras tendencias, nuestros gustos o deseos, así como también nuestros pensamientos, ¿no? Somos dinámicos. Entonces, frente a esto se piensa que el ser humano realiza una sola actividad, que es la actividad cognitiva, en donde constantemente está aprendiendo, pero genera solamente conexiones neuronales que favorecen a procesos psicológicos superiores, como el de la inteligencia, o el de la memoria. Bueno, la memoria es un proceso secundario, ¿no? Emocional, de algunas áreas subcorticales. Pero, sin embargo, estos igual operan de manera conjunta. ¿Por qué lo digo? Porque esta forma de ver la conducta esta manera de ver la conducta es la manera de ver el mundo. Juntos hacemos una conciencia, perdón, un inconsciente colectivo. Finalmente, las recomendaciones son estas, ¿no? Ahí está una mano de un robot. Y acá al costado las caras de algunas personas. La recomendación por el lado izquierdo respecto a esta mano es lo siguiente, la referencia es lo siguiente. Que estrechemos la mano con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestra herramienta diaria, que no solamente la poseamos, ¿no? Que no solamente seamos partícipe o el uso o su uso diario, de su uso diario, ¿no? Sino que también seamos autores y gestores, ¿no? De este mismo cuerpo, que le demos su mejor uso, saquémosle provecho, aprendamos de nuestro cuerpo. Eso significa que busquemos ayuda. ¿Ya? No somos Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, como se le diría. Para sentarnos a psicoanalizarnos y de la noche a la mañana ya pensemos que todos nuestros problemas están resueltos. Puede que algunos estén ya saldados, sin embargo nuestro cuerpo nos indica otra cosa. Y es ahí donde hay que profundizar más. Reconocer cada una de nuestras facetas, de nuestros yo diarios, ¿no? En donde se encuentra situaciones donde tengan que expresar las emociones de la manera más adecuada. Pidámosle a alguien que nos sugiera recomendaciones, pero tampoco le pidamos a cualquiera. Nuestros entornos y círculos de amistades tienen que ser también selectivos. De lo contrario, en lugar de avanzar, vamos a retroceder. Aquí está. Tenemos actividades de ocio que son las principales. ¿Por qué las principales? Porque en principio tienes que trabajar con tu cuerpo, ¿no? Trabajar con tu cuerpo, estar de la mano con él, identificar qué es lo que tienes, en qué eres mucho más competente, ¿no? ¿Qué otras habilidades físicas puedes tener, ¿no?
¿Y qué es lo que tu cuerpo te está diciendo con respecto a alguna enfermedad? Démosle el tiempo necesario para hablar con él, así como la pregunta que les hice al inicio. ¿Es que acaso el cuerpo tiene mente propia? De alguna manera nos dice algo, ya sea con las enfermedades, ya sea con un estrés elevado, y nosotros estallamos emocionalmente, pues no solamente es que nosotros lo lleguemos a pensar, me siento mal, no. Es que desde un principio ya tu cuerpo te lo está manifestando y tú lo estás sintiendo, sin embargo de manera superficial. Entonces, tenemos eso, ¿no? Hay un musculito, que seamos hábiles, ¿no? Reconozcamos de qué estamos compuestos. Ya sabemos que huesos y carne, pero más allá de eso, ¿no? ¿Qué funciones podemos realizar con eso? Al momento de pensar en esta nadadora, hago referencia a algunas cuestiones que pasan por nuestra mente frente a situaciones donde amerita reflexionar. Por ejemplo, podemos atribuirle a esta nadadora que piense lo siguiente, ¿no? ¿Por qué se me habrán salido los lentes? ¿No? Pero ella de por sí está generando una conducta y una conducta consciente, reconociendo qué es lo que está haciendo, qué es lo que pasó, ¿no? Al momento de leer un libro, al momento de salir a caminar o manejar una bicicleta, ¿no? Esas son las recomendaciones básicas. Démosle al cuerpo el tiempo necesario, démosle a nosotros, perdón, a nuestros pensamientos también, el espacio necesario, así como nuestras emociones. Y para finalizar, no dejemos, o mejor dicho, que en nuestro día a día, nuestros pensamientos no tomen control de nosotros. Perdón, no intentemos tomar control de los pensamientos, ¿no? Pensando, no, y debo hacer esto, pero no, deja de pensar en eso y ponte a hacer otra cosa, no. Tratar de estar maniobrando y eso. En lugar de estar haciendo eso, dejemos de pensar por un momento, ¿no? Respirar hondo, identificar en qué posición me encuentro, ¿no? Si estoy bien sentado, si estoy encorvado, si estoy totalmente adolorido de alguna parte. Entonces, ahí. Después, démosle cabida a las sensaciones y a cómo te sientes ahí. Tal vez puede que ocurra algo, estés cerca de algo y te sientas triste, pensativo, tal vez, ¿no? Reflexivo, preocupado, y sepas qué palabra va, ¿no? Qué emoción, sin confundir con un pensamiento. Y luego, después de eso, llegar a analizar. Si me siento así es debido a tal cosa, es debido a tal problema, y de esa manera ir identificando, ¿no? Entonces ya habremos pasado por esos filtros. Luego de haber hecho eso, estoy seguro que se van a sentir mejor, estoy seguro que se siente bien. Gracias. Dejemos de ser autómatas de nuestra propia vida y seamos partícipes y gestores de ella. ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, muchas gracias por su interesante presentación. Mientras organizamos las preguntas que el auditorio virtual está realizando, vamos a pasar a mostrar la información respecto de los cursos
de larga duración y cortos que tiene disponibles para todos los participantes y el público en general la ONG Proyecta. Tenemos el curso de cajero comercial bancario, el curso de asistente administrativo, los correos para obtener mayor información respecto de los cursos se encuentran también allí disponibles en la presentación. Pueden ustedes escribir a los números telefónicos que ya aparecen y a los correos, así como a la página web. El curso costo, gestión de almacenes e inventarios, y el curso seguridad y salud en el trabajo, cuya fecha de inicio está programada para el 22 de noviembre. Adelante con las preguntas, señor. Ok, muy bien, continuando ya con la última parte de la presentación, tenemos algunas preguntas del auditorio. Una de ellas es, ¿por qué algunas personas, cuando están emocionadas, empiezan a llorar? ¿A qué se debe? O si eso tiene algún significado. Bien. Digo mal. En verdad, está algo normalizado cuando en verdad está mal o no es favorable. Yo pregunto, para poder responderte también al mismo tiempo. Si estás emocionado frente tal vez la obtención de tu título, ¿qué utilidad te haría segregar lágrimas, ¿no? Desgastar tu cuerpo de manera, ¿no? innecesaria, cuando puedes reír y emplear el mismo esfuerzo que haces para llorar, pero de manera más natural. ¿Por qué llega a suceder esto? Miren, generalmente tenemos experiencias emocionales negativas, por lo cual relacionamos un hecho alegre, emocionalmente alegre, ¿no? Feliz, con un acto de saciar y de creer moralmente, ¿no? Que no debí haberlo obtenido, ¿no? En este caso, las personas emocionalmente tristes, digámoslo así, lloran porque no saben cómo expresar esa situación, cómo deber expresarse en esa situación. Por lo cual confunden una emoción con la otra, porque para empezar no reconocen ni tampoco saben qué emoción cabe ahí. Tienen pincelazos de que es algo bueno, obtuve esto o saqué la lotería. Sin embargo, no saben si reír o llorar. ¿Mm? Entonces es ahí donde hay que dar lugar a reconocer cognitivamente sobre aquellas situaciones donde meriten sonreír y aquellas donde meriten llorar. Como dije, las experiencias emocionales negativas que hemos tenido llegan a forzar nuestro cuerpo hasta el punto de segregar las lágrimas en un momento que no corresponde. Es por ello que frente a otra situación sucede lo mismo y buscamos los mismos modelos, ¿no? Otro participante de la reunión consulta: ¿cómo podemos estimular
nuestras habilidades cognitivas con el objetivo de mejorarlas. Una herramienta bastante útil es el de leer. Leer amplía tu vocabulario, tu bagaje, ¿no? Cultural, y al mismo tiempo te permite desmentirte de aquellas definiciones o conceptos erróneos. Entonces llegarás a pensar con más fluidez, con más seriedad en este caso, ¿no? Cuando se trate de expresar una palabra acorde a lo que signifique, ¿no? Definiciones. Entonces, mientras más palabras y mejores definiciones o más palabras definidas tengamos en nuestro vocabulario, ¿no? Podremos hablar más fluido, podremos pensar con más fluidez también y podremos expresarnos con más fluidez también. De lo contrario, si desconocemos algo, entra y cabe una duda, interfiere a nivel emocional, también te preocupas y al final y al cabo no generas una cognición. Al final y al cabo generas más bien una confusión. En lugar de aprender de manera productiva y útil, más bien te estás confundiendo y estás generando mayores creencias incorrectas o irracionales a tu vocabulario o a tu experiencia o a tu conocimiento, ¿no? O a ti mismo. Ok. Otra pregunta ligada en este caso a las emociones. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a un niño, a un adulto, a una persona en general, independientemente de su edad, a mostrar sus emociones? Bien. Con el ejemplo. Si bien las emociones son un estímulo social, porque parte de ello, en donde la interacción social genera en nosotros sensaciones de bienestar, ¿no? De bienestar y de afecto, porque quienes muestran afecto son los seres humanos. Entonces, mientras más bagaje también cultural tengamos, ¿no? Mientras más círculos de amigos tengamos, mientras más conversemos, ¿no? Mientras más expandamos nuestros círculos sociales, ¿no? O llevemos a esa persona con el fin de que se beneficie, ¿no? No con el fin de generarle más bien roches o problemas o hacerlo quedar mal, ¿no? Con ese fin de socializar, de aprender de manera colectiva, pero aprender bien, ¿no? Entonces de ahí vas a poder discernir conceptos erróneos de los conceptos que son correctos, ¿no? Y tú mismo buscarlas. Si bien es cierto, la socialización es parte fundamental en el ser humano, porque somos seres sociales, está también el de buscar y el de asegurar aquello que aprendemos, porque no solamente es cuestión de hacer amigos o socializar, sino también de aprender, y hay que aprender bien. Licenciado Jorge López Parra, a nombre de la ONG Proyecta, le agradecemos mucho su presentación, muy interesante por cierto, del día de hoy. Y también le agradecemos la presencia a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. La próxima charla, oportunamente se les hará llegar el nombre de la misma. Ya saben que es todos los sábados en el mismo horario. Por las redes sociales de la ONG Proyecta se estará publicando el nombre de la próxima charla. Le reiteramos, licenciado Jorge, el agradecimiento por su presentación
y damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bien. ¿Es posible acotar algo final? Sí, por supuesto. Bien. Nosotros constantemente vamos realizando las cosas, como dije, de manera autómata, porque nadie está como para decirnos, oye, reacciona, piensa qué es lo que estás haciendo. O en algún momento sentiste, ¿acaso no sentiste cuando le dijiste eso a alguien? ¿O por qué cambiaste de ánimo? Bien, es importante aclarar que el ser humano es un ser social. Por lo tanto, la única manera de que el ser humano avance es en sociedad, es en grupos. Como dije también, selectivamente correctos, ¿no? O favorables. Entonces, la mejor manera de demostrar emociones es en los círculos sociales. Ahí también corriges, ahí también aprendes, ¿no? Y siempre tienes que igual cerciorarte, buscar, ¿no? Descubrir, investigar. Y los estados de ánimo no solamente corresponden a una cuestión social, sino también a algo intrínseco biológicamente. Ahí sería de consulta, ¿no? Y de profundizar más esas patologías que posiblemente tengamos, pero que desconocemos. Como siempre dije, es mejor pedir ayuda siempre y, bueno, preguntémonos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué pensamos? 3 preguntitas muy importantes nos van a hacer la vida fácil. Seamos felices de esa manera, ¿no? Bien. Gracias igualmente a todos. Muchas gracias, licenciado. Le reiteramos el agradecimiento, así como a todos los participantes. Buenas noches. Perfecto.